Qué bueno cantar al Señor esta mañana, que queremos ser hombres y mujeres de compromiso, porque el mundo necesita mucho todavía el Evangelio y Dios está buscando hombres y mujeres que puedan llevar las buenas nuevas a personas que necesitan del Señor. Vamos a orar para entrar al estudio de la palabra de Dios. Oremos esta mañana. Padre, al estar aquí delante de ti, queremos tomar un momento, Padre, para orar por nuestro país y por el mundo en que vivimos. Padre, el Perú está pasando una situación bastante difícil en la política, en la economía, en la violencia que vemos por todos lados. Y Padre, no hay quien pueda hacer algo al respecto. Y Padre, venimos a ti esta mañana para encomendar al país en tus manos, pidiendo que tengas misericordia y compasión de nosotros. Padre, tristemente la gran mayoría de los peruanos no te honran, no te respetan. Y Padre, no merecemos que tú nos ayudes. Pero pedimos, Padre, que en tu misericordia puedas guiar al gobierno, guiar a las autoridades, porque Padre, se nos vienen días muy difíciles y muchas personas van a sufrir si tú no tienes compasión de nosotros. De igual modo, Padre, oramos por el mundo, oramos por la guerra en Ucrania, oramos por la iglesia en ese lugar. Padre, el impacto de la guerra en todo el mundo se está sintiendo. Y Padre, apelamos a ti. Tu palabra dice que el mundo y su plenitud te pertenece. Así que Padre, obra, cumple tu voluntad. Bendice, Señor, este día la predicación del Evangelio. Nos alegra saber que en todo el planeta Tierra hay iglesias. Y pido, Padre, que este día la alabanza de tu pueblo alegre tu corazón y la predicación de tu palabra pueda hablar a muchas personas. Que tu reino llegue, te lo pedimos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, esta mañana me parece que es indudable cuál es la gran necesidad del ser humano. Podríamos quizá tener diferentes anhelos. Me imagino que si podemos mirar tu corazón esta mañana, cada persona esta mañana, algo tienes en tu corazón, ¿no es cierto? Algo te gustaría, algo que anhelas. Pero la cosa que todos necesitamos es conocer más a Dios. El conocimiento de Dios es la base para toda la vida. El Señor Jesús dijo, ¿no es cierto? En esto consiste la vida eterna, en conocer a Dios el Padre y conocer a Dios el Hijo. Y podíamos afirmar esta mañana que la razón por la cual el mundo está como está es que la gente no conoce a Dios. ¿Por qué los políticos de nuestro país, por qué se comportan como lo hacen? Porque no conocen a Dios. ¿Por qué hay tantos hombres que maltratan a las mujeres? Porque no conocen a Dios. ¿Por qué hay guerras en este mundo? Porque los líderes no conocen a Dios. Y hermanos, el mundo hoy en día está gastando miles de millones de dólares en armas bélicas. Mientras hay millones de personas que se están muriendo de hambre. Y eso no tiene sentido, es totalmente ilógico. Están matándonos con armas mientras otros van muriendo de hambre. Eso no tiene ningún sentido. Es por no conocer a Dios que el mundo está como está. Entonces, si lo que el ser humano necesita más que cualquier otra cosa, conocer a Dios,
Obviamente a Dios le interesa revelarse. Y hermanos, Dios se manifiesta en la creación. Cuando vamos a la sierra o la selva o vamos a la playa, inmediatamente, ¿no es cierto?, quedamos impactados por la creación. La creación nos habla de Dios, su gloria, su poder. Cuando vamos a la Biblia, obviamente la Biblia nos habla de Dios. El Señor Jesús vino para hablarnos de Dios. Esta mañana vamos a aprender de dos personas que conocían algo de Dios, pero que necesitaban conocer más. El primero, un hombre llamado Cornelio. No era creyente todavía. Conocía algo de Dios, pero necesitaba conocerlo en forma personal. Y vamos a aprender de Pedro, un creyente, líder en la iglesia. Pero él también necesitaba conocer más a Dios. Yo no sé cuál es tu condición esta mañana. No sé si eres creyente o no eres creyente. Pero lo que no hay vueltas que dar es que todos necesitamos conocer más a Dios. Y Dios quiere que lo conozcamos. Dios quiere manifestarse. Vamos a ver esta mañana cómo Dios lo hizo con estas dos personas. Vamos a empezar con Cornelio. Hechos capítulo 10, versículos 1 al 8, tenemos una visión que Dios le concedió a Cornelio para que Cornelio pueda conocer más a Dios. Hagamos unas preguntas. ¿Quién era Cornelio? Podemos mirar aquí, versículo 1, Hechos 10, versículo 1. ¿Qué era Cornelio? Cornelio era un soldado, ¿no es cierto? Era un soldado romano. ¿Cuál era su rango? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál era su rango? Centurión. ¿Qué significa centurión? Estaba a cargo de 100 soldados, ¿no es cierto? Así que imagínense en el ejército, ¿quién sería el rango? ¿Qué rango sería que tienes a tu cargo 100 personas? El ejército romano se llamaba centurión. Leemos aquí en versículo 1 que él estaba a cargo de una compañía llamada la Italiana. Eso significa que los 100 soldados eran italianos, no eran judíos. Cornelio mismo era italiano también. Estaba viviendo en Cesarea, que era parte de Israel, pero no era judío, era un centurión romano. Por lo tanto, siendo un soldado romano, siendo italiano, obviamente venía de un contexto pagano. Sus padres habrían sido idólatras. Él, como soldado romano, veneraba los dioses de Roma. Pero en el camino algo pasó con este hombre. Porque el versículo 2 nos dice cosas muy interesantes, muy extrañas de este centurión. Miren lo que dice versículo 2. En primer lugar, era un hombre piadoso. Interesante, ¿no? No hay muchos soldados que son piadosos. Mayormente el soldado es rudo, violento, bastante inmoral, ¿no es cierto? Pero Cornelio era muy diferente. Un hombre piadoso. Segundo lugar, era temeroso de Dios. Tercer lugar, había convencido a toda su familia a temer a Dios. Eso es interesante, porque obviamente para convencer a tu familia tienes que tener una vida intachable. ¿Quién te va a creer si solo de labios para afuera hablas cosas espirituales, pero tu vida, tu reacción, tu forma de ser deja mucho que desear? Tu propia familia te va a cuestionar, ¿no es cierto?
Pero este hombre vivía una vida tan intachable que aún la familia le seguía en su temor a Dios. ¿Qué más dice versículo 2? Este Cornelio era generoso. Era un hombre pudiente, pero no guardaba las riquezas para sí. Él hacía limosnas, él compartía con la gente pobre. Y al fin del versículo 2 nos dice algo que me imagino que nos debe desafiar a todos. Este hombre era un soldado de oración. Interesante, ¿no? Un soldado que oraba a Dios siempre. De repente mejor que muchos cristianos. Era un hombre piadoso, temeroso de Dios, un hombre de oración. Y uno podría pensar, ¿no es cierto? Podríamos pensar, a la luz del versículo 2, Cornelio tiene que ser un creyente. Cornelio tiene que ser salvo. Pero no es así. Cornelio no era salvo. Y Dios, en su gran amor y compasión por Cornelio, Dios quiere revelarse a Cornelio para que Cornelio pueda tener la salvación y la vida eterna. Así que, ¿qué hace Dios? Envía un ángel, versículo 3. Envía un ángel, se aparece a Cornelio, un poco sorprendente, ¿no? Él siendo un soldado, que cuando el ángel aparece, se asusta. Porque leemos en versículo 4, él mirándole al ángel fijamente, atemorizado. Poco extraño, ¿no es cierto? Uno podía pensar, un soldadito novato podía sentir temor, pero Cornelio, centurión. Pero así fue. Cuando un ser sobrenatural se manifestó, Cornelio, acostumbrado a pelear, usar la espada, atacar enemigos, él se llena de temor al ver el ángel. Y el ángel le dice algo interesante, ¿no es cierto? ¿Qué le dice el ángel? Versículo 4. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope. Haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Y ahora viene la parte importante. Al fin del versículo 6. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Quiero que pensemos en esas palabras un momento. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ahora, ¿qué es lo que él venía haciendo? Bueno, él venía orando, ¿no es cierto? Él venía dando limosnas. Él venía enseñando a su familia a temer a Dios. Cornelio hacía muchas cosas buenas, pero algo le faltaba. Algo era necesario que tú hagas. Y como tú no sabes, le dice el ángel, envía a Jope, tráete a Pedro. Pedro te va a contar lo que tú necesitas hacer. Ahora, podemos adelantar la respuesta mirando al capítulo 11 de los Hechos. Miren capítulo 11, el versículo 14. Aquí Pedro está repasando la historia del incidente en la casa de Cornelio, y en versículo 14, Simón Pedro está repasando lo que el ángel le dijo a Cornelio. Él, hablando obviamente de Pedro, él te hablará palabras por las cuales serás salvo. Eso es lo que le faltaba. Eso es lo que él necesitaba hacer. Necesitaba salvarse. Y hermanos, hay que pensar ahí un momento, ¿no es cierto? Porque uno diría, pero
si Cornelio era un hombre tan recto, tan piadoso, temeroso a Dios, oraba siempre, daba limosnas, se supone que ya es salvo, mas no. Y el ángel le dice, necesitas ser salvo. ¿Qué es lo que le hacía falta a Cornelio? Dos cosas que es muy importante recordar esta mañana. En primer lugar, necesitaba conocer a Cristo y al perdón de los pecados. Este hombre Cornelio, a quien él conoce es a Jehová, el Dios de Israel. Él es temeroso de Jehová, pero no conoce a Cristo. Y por eso leemos en el capítulo 10, versículos 42 y 43, que cuando Pedro por fin llega a la casa de Cornelio, lo que Pedro se encarga de hablarle a Cornelio es de Cristo. Miren versículo 42. Nos mandó, Pedro hablando de ellos como apóstoles, nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él, Cristo, es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Todo eso era nuevo para Cornelio. Cornelio nunca había escuchado eso. Había escuchado de Jehová, había escuchado que Jehová es el único Dios, y Cornelio creía en ese Dios Jehová, pero no conocía a Cristo. No conocía de la muerte de Cristo para limpiarnos del pecado. Cornelio no había experimentado todavía el perdón de los pecados. La segunda cosa que le hacía falta a Cornelio era recibir el Espíritu Santo. Porque leemos en el versículo 44, mientras Pedro aún hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre todos ellos. Y versículo 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. De repente Cornelio pasa a esta condición espiritual que llamamos el nuevo nacimiento. Experimenta la regeneración del Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene sobre él y el hombre es transformado y cambiado. Ahora es interesante esto, porque hermanos nos lleva a hacer esta afirmación. Quiero que piensen bien en lo que voy a decir ahora. No es posible ser salvo si no conoces a la Trinidad. ¿Ok? No es posible ser salvo si no conoces a la Trinidad. Cornelio conocía de Dios el Padre, pero no era salvo porque no conocía a Cristo y no tenía ninguna experiencia del Espíritu Santo. Eso era necesario para que él sea salvo. Y hermanos, pregúntate un momento. Bueno, en primer lugar, ¿cuál es tu condición espiritual esta mañana? Me gustaría animarte a reflexionar muy personalmente. Si estás aquí esta mañana, debe ser que por lo menos crees en Dios, ¿no es cierto? Por lo menos crees en Dios. Quizá como Cornelio eres temeroso de Dios, quizá hasta oras. Pero la pregunta es, ¿conoces a Cristo en forma personal? ¿Sabes lo que es el perdón de los pecados? ¿Has experimentado la obra del Espíritu Santo en tu vida, cambiándote de adentro para afuera para que seas una persona diferente? Qué triste quedarte como Cornelio, con una vida ejemplar, pero no eres salvo.
Y yo me atrevo a pensar que afuera de nuestra iglesia, a unas cuadras de nuestro templo, deben haber muchas personas igual que Cornelio. Muchas personas. Gente buena, gente dadivosa, gente que cree en Dios, gente que ora a veces en la casa. Pero no han conocido a Cristo personalmente, no han experimentado el Espíritu Santo en sus vidas y por lo tanto no son salvas. Y nuestra responsabilidad es llevarles el Evangelio. No vamos a esperar que Dios envíe un ángel, ¿no es cierto?, a la casa de alguien para que el ángel le diga: envía una persona a esta iglesia en la esquina de la Alianza, que alguien vaya a hablar del Señor. Claro, Dios puede hacer eso, pero la gran comisión está por delante. Tenemos que ir y predicar el Evangelio. Hemos cantado esta mañana, hombres de compromiso. Hombres que queremos anunciar las buenas noticias. Y hermanos, en este mundo, en esta ciudad, en este barrio, deben haber muchas personas como Cornelio. Qué lindo que Dios te pueda hablar para que tú lleves el mensaje completo del Evangelio, para que personas tengan esa experiencia de conocer al Señor. Así que Dios en su amor envía el ángel a Cornelio y le dice: trae a Simón Pedro, envía a Jope, 40 kilómetros. ¿Y qué hace este hombre? ¿Qué hace Cornelio? Miren versículo 7. Ido el ángel, cuando el ángel desapareció, Cornelio no se puso a pensar, ¿no es cierto? No se puso a debatir consigo mismo, a ver qué vamos a hacer, qué extraña esta visión, ahora qué hago, bueno, mañana lo voy a pensar. No, él enseguida llama a sus criados, a un devoto soldado, y los envía ahí mismo, 3 de la tarde. Como decimos, una forma criolla, si me perdona esta mañana, ni corto ni perezoso. Al instante envía a sus siervos para que traigan a Simón Pedro. Y hermanos, qué interesante, ¿no es cierto? Aquí tenemos un verdadero soldado. Aquí yo veo la característica de un soldado, ¿no es cierto? Un soldado obedece órdenes. Un soldado, cuando el superior le ha dicho algo, el soldado no se pone a pensar, a ver, ¿voy a hacer caso? No voy a hacer caso. ¿Me conviene? ¿Lo hago hoy? ¿Lo hago mañana? No, el soldado está bajo órdenes. Cornelio reacciona como un soldado. Dios le ha hablado. No hay otra cosa que hacer que obedecer. Y hermanos queridos, espero que todos tengamos esa actitud. Uno de los grandes problemas en la vida cristiana, ¿sabes cuál es? Un gran problema en la vida cristiana: el postergar para mañana lo que debemos hacer hoy. Creo que todos lo hacemos de vez en cuando, ¿no es cierto? Mañana lo hago. Y mañana llega y te olvidas. ¿Cuántas cosas hemos dejado de hacer porque no lo hacemos al instante? Aprendamos de Cornelio. Cuando se trata de las cosas de Dios, seamos obedientes inmediatamente. Así que aquí tenemos en primer lugar Cornelio, un hombre que necesitaba conocer más de Dios, y Dios le envía un ángel esta visión para hablar a Cornelio. ¿Quién es la segunda persona? Pedro. Y uno diría, pero pastor, Pedro es un creyente ya. Se supone que Pedro ya conoce a Dios. Es más, Pedro es un apóstol. Pedro es el líder de la iglesia. ¿Acaso la semana pasada no estudiamos cómo Pedro levanta a un hombre paralítico? O más aún todavía,
Pedro ora y Dorcas se levanta de la muerte. Sin embargo, y esto es lo interesante, aunque Pedro era todo eso, todavía no conocía todo lo que había que conocer. Había lagunas en su conocimiento. Y en este momento Dios se manifiesta a Pedro para que Pedro también aprenda algo importante que le faltaba saber. Podría ser que esta mañana eres un creyente. Podría ser que esta mañana eres un líder en la iglesia. Nunca pienses que lo sabes todo. Nunca pienses que otros necesitan, no tú. Si el apóstol Pedro necesitaba aprender algo, ¿cuánto más nosotros? Ahora, Dios se manifiesta a Pedro. Lo interesante es que la palabra visión que se usó de Cornelio, se usa de Pedro también. Dios le dio a Pedro una visión. Pero era una visión muy diferente. Quiero notar con ustedes algunas de las diferencias entre Cornelio y Pedro en la visión. Primera gran diferencia. Obviamente, Pedro era un creyente, pero no por ser creyente, no necesitaba conocer más a Dios. Pero la segunda gran diferencia, pregúntate hermano, si te acuerdas la lectura. Dios envió el ángel a Cornelio ¿cuántas veces? A ver, ¿cuántas veces llegó el ángel a Cornelio? Una vez, ¿no es cierto? Una vez. A Pedro se le dio una visión de un lienzo, una sábana del cielo lleno de animales. Ahora, recordemos lo que pasó aquí. Lo tenemos en el versículo 10 en adelante. Era mediodía. El apóstol Pedro había subido a la azotea para orar. Y en eso le viene una tremenda hambre, versículo 10, y tuvo gran hambre. Y Pedro pide que le preparen un almuerzo. Y en eso Dios interviene, versículo 11, con esa gran hambre. Pedro ve bajar del cielo una sábana, algo parecido a una sábana, atado a los 4 puntos de la tierra, y tenía toda clase de animal. Dice versículo 12, cuadrúpedos, terrestres, reptiles, aves del cielo. ¿Y cuál es la orden de Dios? Versículo 13, levántate Pedro, mata y come. ¿Tienes hambre? Dice Dios. ¿Tienes hambre? Has ordenado el almuerzo. Pero Dios le dice, yo te doy tu almuerzo. Y puedes escoger. Aquí hay toda clase de animal, solo tienes que matar, prepara la comida y come. ¿Y Pedro qué hace? En versículo 14, Pedro dice algo totalmente ilógico. Pedro dice algo contradictorio. Algo que muchas veces decimos nosotros también. 2 palabras contradictorias. Señor, no. Contradictorio, ¿no es cierto? Si Dios te da una orden y tú reconoces que Dios es Señor y dueño de tu vida, lo que debes decir es, Señor, sí, a tus órdenes. Lo que Cornelio hizo. Pero Pedro dice algo extraño. Señor, no. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, Pedro como judío había sido formado desde su niñez a aprender que no se podía comer cualquier animal. No se podía comer cualquier animal. Porque la ley de Moisés había establecido ciertos animales se pueden comer
y ciertos animales son inmundos. Y cuando Pedro ve estos animales, Pedro se da cuenta, estos animales están en la categoría de inmundos. Y por eso Pedro dice, Señor, no, versículo 14, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Notamos un poco de orgullo ahí en Pedro? ¿Un poco de jactancia? Señor, ¿qué me estás poniendo? ¿Me estás presentando una tentación, Señor? Yo soy judío, obediente a la ley. Jamás he comido alimentos inmundos. Así que, Señor, no. ¿Y qué pasó? Dios le contesta, ¿no es cierto? Versículo 15. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Así que Dios en su paciencia le enseña a Pedro lo que Pedro necesita aprender, preparándolo para ir a la casa de Cornelio, ¿no es cierto? Porque Cornelio como gentil, Pedro, humanamente hablando, nunca iría a la casa de un gentil. Dios le está preparando a través de esta visión. Y Dios le explica, mira Pedro, yo Dios te estoy hablando. Y lo que yo llamo limpio ahora, no lo llames tú inmundo. Y Pedro queda con esa palabra zumbando en su oído y el lienzo se va al cielo. Y yo me imagino que Pedro quedó ahí pensando, ¿y qué fue todo eso? Me imagino la conciencia de Pedro trabajándole un poquito porque le había dicho a Dios, Señor, no. Algo debió haber afectado la conciencia de Pedro. Y en eso baja otra vez la sábana. Otra vez los animales. Por segunda vez Dios le dice a Pedro, Simón Pedro, mata y come. Y Pedro, que es un poco lento de aprender, Señor, ya te dije no. Y Dios con paciencia le dice, Pedro, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Y el lienzo sube al cielo. Y Pedro queda más perplejo todavía. Pasa unos minutos, baja otra vez el lienzo, se repite las palabras, mata y come. Y Pedro por tercera vez dice, no, Señor. Pedro iba de 3 en 3, ¿no es cierto? 3 veces traicionó al Señor. 3 veces el gallo cantó. 3 veces Cristo le pregunta, Simón Pedro, ¿me amas? Y ahora 3 veces baja el lienzo y 3 veces Simón Pedro dice, no, Señor. Y al final, tan diferente de Cornelio, ¿no es cierto? Porque cuando Dios le habló a Cornelio, Cornelio entendió exactamente lo que tenía que hacer. Pero Pedro quedó totalmente confundido. Miren el versículo 17. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí, lo que significaría la visión. Qué raro, ¿no? El inconverso Cornelio lo capta enseguida. Al instante sabe lo que Dios está diciendo. Pedro, apóstol, líder de la iglesia, no entiende. Que nos debe llevar a la reflexión los que somos creyentes. No pienses que porque eres creyente vas a entender todo. Habrán momentos en tu vida, en mi vida, que Dios te dice algo y no lo captas, no lo entiendes. Y eso pasó con Pedro. Versículo 19. Mientras Pedro pensaba en la visión, no quedó claro para Pedro. Ahora tenemos que contestar esta pregunta, ¿no es cierto? ¿Por qué no? ¿Cuál fue el problema para Pedro? ¿Por qué Pedro no obedece a Dios? ¿Por qué Pedro no entiende? ¿Saben por qué? Una razón muy sencilla, algo muy sencillo. Le faltó memoria. Eso fue el problema. Le faltó memoria. Porque vamos al Evangelio de Marcos,
Vamos a Marcos el capítulo 7, para nosotros a lo menos recordar lo que Pedro ya había vivido unos años antes. Ya, Marcos 7, versículo 14. El Señor está conversando con líderes judíos y con los discípulos también. Pedro está ahí entre ellos. Y en Marcos 7, 14 leemos: llamando así a toda la multitud, les dijo en presencia de Pedro: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que le contamina. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y miren versículo 17. Cuando se alejó de la multitud y entró en la casa, le preguntaron sus discípulos: ¿y quién era el más preguntón? ¿Quién era el más preguntón de los discípulos? Pedro. Así que Pedro estaría a la vanguardia, ¿no es cierto? Le preguntaron sobre la parábola y el Señor les explica: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en su estómago y sale a la letrina? Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pedro ya sabía. Pero pasaron los años, llegamos al capítulo 10, Dios envía este lienzo y Pedro no se acordaba. Y hermanos queridos, ese es nuestro gran problema. Uno de los grandes problemas en la vida cristiana es la amnesia espiritual. ¿Has notado cuántas veces Satanás te quita la memoria? De repente hay algo que debes hacer o no debes hacer. Y viene un momento de prueba y te olvidas lo que ya sabes. Y haces algo o no haces algo que debes hacer o no hacer. Y después te acuerdas: uy, ¿para qué lo hice? Ya, pero ese momento decisivo, amnesia espiritual. Satanás quita de tu mente. Es una gran estrategia de Satanás, quitar de la mente del creyente lo que ya sabe, para que el creyente no obedezca a Dios. Estemos alerta, hermanos. Y esto le pasó a Pedro aquí. Se olvidó. Y porque se olvidó, no obedeció. Ahora, ¿qué va a hacer Dios? Si me permiten hablar de esta manera, Dios tiene un gran problema. Y el gran problema de Dios no es Cornelio. Cornelio entiende bien. El gran problema para Dios es Pedro, que Pedro no entiende. Así que, hermanos, tratemos de captar esta mañana. Muchas veces el problema para Dios no son los inconversos. El problema para Dios son los creyentes. ¿Estamos dispuestos a aceptar eso, hermanos? Que muchas veces, hasta el día de hoy, Dios tiene grandes problemas con creyentes que no entienden y no obedecen. Cuando a veces los inconversos entienden y obedecen mejor que nosotros. Así que un poco más de humildad, ¿no es cierto?, de nosotros. No nos creamos gran cosa porque somos creyentes y tengo 20 años en la vida cristiana. A veces tenemos problemas o Dios tiene problemas con nosotros. ¿Y saben lo que Dios tuvo que hacer? Para que Pedro entienda, Dios hizo algo con Pedro que no hizo con Cornelio. Envió el Espíritu Santo. Porque miren versículo 19. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo: he aquí 3 hombres te buscan. Y Pedro entiende al Espíritu Santo. No del todo quizá, pero entiende mejor que la visión
de la sábana con los animales. Pero qué interesante, ¿no es cierto? Un creyente que no entiende, y Dios tiene que enviar al Espíritu Santo para enseñarle. Hermanos, lo que está pasando aquí es que Dios está preparando a Pedro para la última parte de la gran comisión. Ya se ha predicado en Jerusalén, ya se ha predicado en Judea, ya se ha predicado en Samaria. Lo que falta ahora es predicar a los gentiles. Y Pedro no está listo para eso todavía. Hay una barrera en la mente, el corazón de Pedro. Me imagino que Pedro, al igual que nosotros esta mañana, Pedro cantaría hombres de compromiso, ¿no es cierto? Queremos ser hombres de compromiso. Pero cuando llega el momento de hacer algo, hay un problema en la mente de Pedro. Y Dios tiene que solucionar este problema. Y hasta el día de hoy, hermanos, ese es el problema. Esta mañana hemos orado por las misiones, ¿no es cierto? Nuestra iglesia, ¿cuántos misioneros tenemos? De nuestra iglesia, una, Fiorella. Es el único, ¿no es cierto? Apoyamos a Tania, oramos por David, pero misioneros que hemos enviado como iglesia, un misionero. ¿En cuántos años? ¿Y cuántos creyentes somos? ¿Será que una misionera es suficiente? ¿O será que Dios está queriendo llamar a otros de la iglesia para las misiones? Y Dios quiere desafiar a la iglesia a mayor sacrificio para que hayan más misioneros. Pero ¿cuál es el problema? No estamos captando la voz de Dios. Dios hablando. Y no obedecemos. Quedamos perplejos, pensando, voy, no voy, y me pongo a pensar, estoy casado, estoy soltero, y los hijos, y el trabajo, y el dinero, y las pensiones, y no vamos. Y a veces hasta el Espíritu Santo quiere hablarnos, y ni así respondemos. Temo, hermanos, temo que aunque Dios es soberano y obviamente Dios va a hacer su voluntad, pero la iglesia y los creyentes somos responsables. ¿Responsables de qué? De escuchar cuando Dios nos quiere hablar y obedecer cuando Dios nos manda hacer algo. Hermanos y hermanas, esta mañana, en el nombre del Señor, aprendamos a responder al llamado de Dios. Y no pienses que es para otro. No te pongas a pensar, ojalá que fulano de tal esté escuchando. Esta palabra es para él o para ella. No, no. Escucha tu corazón. Porque Dios querrá hablar a todos. Todos tenemos una parte que jugar en enviar más a las misiones. Pero ¿cuántas veces hasta el día de hoy somos más como Pedro que como Cornelio? Dios nos habla y no escuchamos y no respondemos al llamado de Dios. Así que esta mañana, hermanos, Dios nos ayude a poder escuchar la voz de Dios y responder a su llamado. Ahora, ¿qué pasó aquí con Pedro? Hay algo interesante que quiero notar con ustedes. ¿Por qué Dios envió o le ordenó a Cornelio traer a Pedro? ¿A dónde estaba viviendo Pedro? ¿Se acuerdan? Miren, en versículo 5, el ángel le dice a Cornelio, envía hombres a Jope. Cornelio vivía en Cesarea. Jope quedaba a 40 kilómetros de Cesarea. Era un viaje de un día y medio y otro día y medio para llegar a Cesarea. ¿Acaso no había un creyente en Cesarea que podía predicar?
Miren el fin del capítulo 8. Miren Hechos, el capítulo 8 y el versículo 40. ¿Qué leemos ahí? Hechos 8, versículo 40. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Así que Felipe, el gran evangelista, ya está en Cesarea. Pero el ángel le dice a Cornelio, manda a traer a Pedro de Jope. ¿Por qué? ¿Acaso Felipe no conocía el evangelio? Por supuesto que sí. ¿Acaso Felipe no estaba dispuesto a predicarle a Cornelio? Por supuesto que sí. Pero había algo importante que estaba pasando aquí que requería la presencia de Pedro. ¿Y cuál era? Lo siguiente. Antes de morir, el Señor, y después también porque lo ratificó, el Señor le dijo a Pedro lo siguiente. A Pedro le dijo, yo te doy las llaves del reino. Y las puertas que tú abras van a quedar abiertas. Estaba hablando de las puertas del evangelio. En Hechos capítulo 2, fue Pedro que predicó en Jerusalén y abrió las puertas del evangelio a los judíos, ¿no es cierto? En Hechos 2. La puerta se abrió a la salvación de judíos, porque Pedro predicó. Vamos al capítulo 8 de los Hechos. La situación en Samaria. Felipe ha estado predicando, pero algo faltaba. Y Pedro va a Samaria, Pedro predica, el Espíritu Santo viene sobre los samaritanos y Pedro abrió la puerta a la salvación a los samaritanos. Ahora le toca a los gentiles. Hasta el momento nadie ha predicado a los gentiles. Felipe lo podía hacer, pero en los planes de Dios, Pedro como cabeza de la iglesia, él tenía que abrir la puerta. Por eso fue enviado a Cornelio. Ahora yo sé que el apóstol Pablo es conocido como el apóstol a los gentiles. Y es cierto, Dios usó a Pablo para la conversión de los gentiles. Pero el que abrió las puertas fue Pedro, no Pablo. Eso explica por qué Dios ordenó a Cornelio traer a Pedro. Algo importante estaba pasando aquí. Y Pedro tenía que cumplir este llamado de Dios. Hermanos, para terminar esta mañana, permíteme preguntarte, ¿en qué etapa de la vida cristiana estás? ¿En qué etapa estás? Algunos podía ser esta mañana, ni has empezado todavía. Ni has empezado. Conoces a Dios, eres temeroso de Dios, pero no has experimentado el perdón de los pecados y no has recibido la llenura del Espíritu Santo. Debes buscar a Dios para que Dios haga lo que falta en tu vida. Él te muestre lo que es necesario para el siguiente paso en tu vida espiritual. O podría ser que eres creyente. Pero no pienses que porque eres creyente ya has terminado todo. No, también estás en el camino. Habrá nuevas cosas que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Estamos escuchando eso? ¿Estamos atentos a la voz de Dios indicándonos algo más para avanzar en la vida cristiana o nos hemos estancado? Hay muchos cristianos estancados. Muchos cristianos estancados. Te pueden contar de lo que Dios hizo en sus vidas hace 10, 15 años. Pero hoy y mañana, ¿cuál es tu visión para mañana? ¿Qué es la misión que Dios te ha dado para mañana? No sabes. Te has estancado. El creyente que no tiene una visión para mañana es un creyente estancado.
te has quedado ahí. Y Dios quiere darte nuevas visiones de lo que Dios quiere hacer todavía en tu vida y a través de ti. Ahora, ¿cómo lo va a hacer Dios? Para Cornelio envió un ángel. Para Pedro envió un lienzo. Y para nosotros, la Biblia. La Biblia. Lee la Biblia. Estudia la Biblia. Y mientras vas estudiando la Biblia, escucha la voz de Dios. Dios querrá hablarte a través de la Biblia, como también querrá hablarte a través de las prédicas. La palabra de Dios es la manera que Dios nos habla hoy en día. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que hacer lo que Cornelio estaba haciendo. Hay que hacer lo que Pedro estaba haciendo. Orar. Orar. Pídele a Dios. Manifiéstate, Señor. No quiero quedar estancado. ¿Qué más quieres para mí? Aquí estoy, Señor. Tu palabra abierta. Háblame y guíame a la siguiente etapa de mi vida espiritual. Y Dios nos ayude a todos a poder crecer en el conocimiento de Dios. Vamos a orar. Padre amado, esta mañana queremos darte gracias por tu palabra, gracias por el testimonio, Señor, de lo que tú hiciste hace 2000 años en la vida de un soldado y en la vida de un apóstol. Y aquí estamos, Señor, porque queremos que tú hagas algo también en nuestras vidas. No queremos conformarnos con lo que tenemos hasta ahora. No queremos estancarnos en la vida cristiana. Así que háblanos. Danos entendimiento espiritual y danos un corazón obediente a tu palabra. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.